Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y voy a mostrarte cómo tejer las partes más complejas del conjunto Valentina. Lo primero que tienes que hacer es tener tu patrón a mano, porque siempre las instrucciones que tienes que seguir son las del patrón, ¿de acuerdo? Yo te mostraré ciertos puntos claves, pero tienes que seguir las instrucciones que están por escrito. Voy a empezar por la camisa y lo primero que tienes que saber es que la camisa se compone de dos delanteros, la pieza de la espalda, las mangas, cuello y tapetas, que son esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Todo se teje con el mismo tipo de punto y lo más complejo puede ser la zona de los hombros y la unión de las piezas. Y es lo que te voy a mostrar en los siguientes vídeos. En este vídeo voy a mostrarte cómo tejer las piezas de los delanteros de la camisa. Yo voy a trabajar con estas miniaturas, pero tú vas a seguir los pasos y los puntos que indica el patrón. En el vídeo yo te voy a mostrar cómo hacer las cositas que pueden ser más complicadas. Como en el comienzo del vídeo vas a empezar a ver cómo se teje el punto que va a ser el que lleve todo el conjunto, te va a servir también para hacer tu muestra. En este vídeo voy a mostrarte cómo se hace el delantero de la camisa. Lo primero que tienes que hacer es una cadeneta con el número de puntos que indica el patrón según tu talla. Es muy importante que esta cadeneta quede suelta. Si te queda muy apretada vas a tener que tejer lo que es la cadeneta con un número mayor de aguja. Yo voy a tejer una miniatura, solamente un trocito para que veas cómo se hace, pero tú tienes que tejer el número de cadenetas que indica tu patrón según la talla que hayas escogido, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez hecha la cadeneta, voy a hacer la vuelta 1 del patrón que dice que tengo que hacer todo en punto bajo, empezando con una cadeneta al aire. Muy bien, una vez que tengas toda la primera vuelta completa, vamos a empezar a hacer lo que es el punto fantasía. Este punto se repite en todo el patrón, por lo que una vez que te lo muestre aquí ya lo vas a saber para todas las piezas de la camisa y del pantalón. Lo que voy a hacer es 2 cadenetas al aire y voy a ir directamente no a este primer punto sino al segundo y hago 2 puntos altos en ese mismo punto. Me salto un punto y vengo al siguiente y repito tal y como indica el patrón hasta el final, hasta que quede un solo punto. De manera que hago 2 puntos altos juntos en el mismo punto, me salto un punto. He repetido la secuencia de 2 puntos altos juntos y me salto un punto durante toda la vuelta hasta que me ha quedado un punto. Pues en ese último punto dejo un punto alto solo. Aquí ya tengo lo que es la base del punto fantasía y a partir de ahora va a ser todo igual, ¿de acuerdo? Siempre voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar con 2 cadenetas al aire y voy a tejer en el centro de los 2 puntos altos juntos de la vuelta anterior, 2 puntos altos juntos. Y voy a tejer así hasta que me quede el punto final. Cuando llego al último par de puntos altos juntos, dejo en el centro y el último punto es el que era la cadeneta de subida de la vuelta anterior, pues ahí pincho con la aguja y hago un punto alto solo. Ahora sí, vas a continuar tejiendo como acabo de hacer la última vuelta
el total de vueltas que indica tu patrón para tu talla antes de comenzar los hombros, porque los delanteros son piezas rectas, sin aumentos y sin disminuciones en este mismo tipo de punto. Así que vas a continuar tejiendo y te voy a mostrar justo una representación de cómo sería la disminución de puntos para hacer la caída de hombros de esa zona. Simplemente continúa tejiendo en punto fantasía hasta que indica el patrón. Una vez que tengas el alto que indica tu patrón, presta atención a si estás haciendo el delantero 1 o el 2, porque el 2 hay un momento justo antes de comenzar la zona de los hombros en las que hay que cortar el cabo y volver a empezar la siguiente vuelta por el mismo lado para que luego los hombros tengan el mismo dibujo. Una vez que has llegado al final de las vueltas rectas, vamos a empezar con la zona de los hombros. Para hacer la caída de hombros vamos a jugar con las alturas de los puntos. Estamos trabajando siempre en puntos altos y ahora vamos a combinar en vueltas en las que hacemos pares de puntos altos y tenemos un trocito en punto bajo. La vuelta 1 de los hombros empieza con 2 cadenetas al aire y punto fantasía tal cual lo has estado haciendo hasta ahora, de la misma manera. La diferencia es que el patrón dice que teja hasta que me queden 3 pares de puntos altos para el final, y eso es lo que vamos a hacer. Una vez que llego al número de puntos que me indica el patrón, ¿vale? Yo en este caso he dicho 3 porque estoy haciendo como las instrucciones generales, pero fíjate bien en lo que dice tu talla, ¿de acuerdo? Entonces me quedan 3 pares de puntos altos y el punto final. ¿Qué me dice el patrón que haga? 7 puntos bajos. Como el último punto bajo lo tengo que hacer sobre el punto último, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primer punto bajo lo tengo que hacer sobre el primer punto del siguiente par de puntos altos. Y el último punto sobre las cadenetas de la vuelta anterior. Solo con esta primera vuelta ya se aprecia que aquí hay un cambio de altura, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas vueltas en las que se termina de esta manera. La siguiente vuelta, para que la veas, sería la equivalente a la vuelta 2, ¿vale? Es un ejemplo de la vuelta 2, que me indica que teja una cadeneta de subida y desde el primer punto 7 puntos bajos. He tejido esos 7 puntos bajos que realmente son encima de los puntos bajos de la vuelta anterior y ahora tengo que volver a coger altura para seguir en punto fantasía, así que hago una cadeneta al aire y continúo tejiendo en el centro de los pares de puntos altos de la vuelta anterior, como he estado haciendo todo el patrón. Vale, ahora vamos a hacer lo que sería la vuelta 3, que sería repetir lo mismo que la vuelta 1, que sería tejer en punto fantasía hasta que queden 3 pares de puntos altos. Muy bien, aquí hay que tener cuidado porque los últimos 3 pares de puntos altos
están aquí, ya que este trocito ya está en punto bajo. Llego aquí y, como indica el patrón, tejo puntos bajos hasta el final, y el primer punto bajo que tejo es este, ¿de acuerdo? No este. Este es otro punto clave. La cadeneta que hiciste al aire en la vuelta anterior no hay que tejerla. Si te resulta difícil de encontrar, ponle un marcador siempre que la hagas, ¿de acuerdo? Entonces yo hago el punto que le pertenece al punto alto, me salto la cadeneta y vengo al siguiente punto. Ya empieza a marcarse bastante la caída de hombro. Vale, ya sabes hacer este tipo de vueltas y ahora voy a saltar directamente como si ya me tocase la vuelta 6. Te recuerdo que tú tienes que seguir las instrucciones de tu patrón y de tu talla. Si yo ahora estuviera en la vuelta 6, que es una vuelta en la que hay una diferencia, me dice que tengo que empezar con punto bajo, cadeneta y punto bajo sobre cada punto bajo. Ahora tejo una cadeneta al aire y ya te digo que si te cuesta luego saltarte esa cadeneta, puedes marcarla, ¿de acuerdo? Para no tejer en ella cuando pases en la vuelta siguiente. Y continúo en pares de puntos altos juntos. El patrón me indica que hasta que queden 4 pares, pero como yo estoy haciendo una miniatura, me voy a parar cuando queden 3, pero tú sigue las instrucciones por escrito, ¿vale? Vale, como aquí vamos a dejar, esto digamos que es la parte que cae hacia la manga, ¿vale? Esto cae aquí, vendrá la manga y aquí está el cuello. Ahora toca hacer un poco de escote del cuello, así que cuando indique el patrón que tienes que hacer, ya sean 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos, lo que sea, en el siguiente punto lo que haces es en el centro, igual que estabas haciendo antes, un punto alto solo y giro. Y así ya habré empezado el escote del cuello. La vuelta 7 te dice que vuelvas a tejer en punto fantasía hasta que quede un cierto número de pares de puntos altos. Yo, como estoy haciendo una miniatura, me voy a parar cuando me queda solamente uno. Y ahora tejo puntos bajos hasta el final. Ahora que tengo el marcador vas a ver que es muy fácil ver dónde no debes tejer. Que es aquí. El siguiente punto es este, así que yo ya puedo ir directamente al punto que me toca tejer y desprenderme del marcador que ha hecho ya su función. Muy bien, ahora vas a ver cómo la vuelta 8 también hay una cosita diferente, que es que yo hago la vuelta como toca, pero me voy a parar un punto antes . Dejo la vuelta como toca, pero me paro cuando queda solamente un par de PA de la vuelta anterior. Cuando estoy aquí, que me queda solamente un par de puntos altos juntos y el punto último, voy a hacer una disminución de la siguiente manera. Empiezo en el centro del par de puntos altos, dejo un punto alto a medias, cojo hebra, me vengo a la cadeneta de aquí de subida, pincho por ella y tejo otro punto alto a medias y ahora paso la hebra y salgo por todo. Así no quedará un escalón muy marcado. Y ahora solo tienes que seguir el patrón
haciendo todo lo que indica, que ya el proceso lo sabes. Lo que sería la vuelta 9, tejes hasta que indique en pares de puntos altos y luego continúas en punto bajo. Ahora voy a hacer lo que sería para mí la vuelta 10 si estuviera en la talla. Las primeras tallas, la 1, la 2, ¿vale? Menos las 5 y 6 que ya llevarían más vueltas. Y simplemente siguiendo el patrón ya lo vas a poder sacar sin problema. La vuelta final de los hombros simplemente es una vuelta completa en punto bajo hasta el final de la vuelta. Tienes que tejer 2 piezas como indica el patrón hasta que